Tal? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este cuarto panel que el ITAM organiza en este periodo de distanciamiento social. Quienes nos acompañaron el lunes recordarán que hablamos en general del rol de los mercados financieros, tanto durante esta emergencia como el rol que pueden jugar más adelante. Y ahora lo que nos queremos es concentrar tanto en el ámbito financiero, pero no solo en un sector que es particularmente importante, que es el sector emprendedor. Personalmente, yo creo que el sector emprendedor va a jugar un rol importantísimo en el periodo de recuperación. Si pensamos lo que el sector emprendedor de alto impacto ha hecho, ha cambiado la forma en que los alimentos nos llevan a la casa, la forma en que nos comunicamos, la forma en que socializamos, la forma en que adquirimos bienes y servicios a través de diversas tecnologías. Y creo que si un resultado de largo plazo va a tener esta pandemia es que van a cambiar sin duda muchos de nuestros hábitos sociales, nuestros hábitos de comportamiento. Y creo que la creatividad, la innovación que viene de startups, que realmente van a tomar un liderazgo y cambiar la forma en que muchos planes de negocio hoy en día se llevan a cabo y se llevan al futuro. Así que vamos a hablar hoy sobre emprendimiento. Mi nombre es Alejandro Hernández, soy vicerrector del ITAM. Y como ustedes saben, el ITAM lleva ya varios años trabajando con éxito, quisiera decir, o al menos ciertamente con momentos muy satisfactorios para nosotros en el ámbito del emprendimiento. Fundamos hace 5 años nuestro Centro de Emprendimiento, Innovación y Creatividad, el EPIC Lab, como lo conocemos, y quien ha logrado situarse dentro del ecosistema emprendedor y a través de los estudiantes se ha creado, por un lado, una cultura emprendedora importante, de alto impacto, tanto en el emprendimiento de innovación tecnológica como el emprendimiento social. Y creo que también esto ha sido posible gracias a alianzas internacionales importantes que hemos tenido, por mencionar algunas, la del Centro Martin Trust del MIT y el México-Israel Tech Hub, que han sido 2 vehículos, entre otros, muy importantes. Pero sin duda, el éxito que hemos tenido en este centro, en gran medida se origina a raíz de la comunidad de emprendedores y de miembros del ecosistema emprendedor, exalumnos del ITAM, que han nutrido el consejo de este EPIC Lab de una manera maravillosa. Yo estoy enormemente agradecido de haber tenido la oportunidad de convivir con todos ellos. Y hoy 4 de ellos, excelentes emprendedores y administradores de fondos de capital, nos acompañan. Así que, si me permiten, quisiera darles la bienvenida, presentarlos. En primer lugar, presentar a la maestra Leticia Jauregui, quien es egresada de nuestra licenciatura de Economía y de Relaciones Internacionales. Tiene una maestría en Desarrollo y una maestría en Economía Agrícola de la Universidad de California en Davis. Y Leti se ha distinguido por una labor extraordinaria en el ámbito del emprendimiento social. Actualmente ella es fundadora y CEO de LMJC Advisory Services. Trabaja también, en parte de General Partner, es un General Partner del LEAP, que es un fondo de capital de riesgo. Y quizá una de las contribuciones más importantes de Leticia fue la fundación de CREA, una empresa social en la que estuve involucrada hasta 2016, que ha atendido a más de 160,000 mujeres con distintos servicios en términos del desarrollo empresarial. Leti, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. En segundo lugar, gracias, Leti. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a Hernán Fernández, quien es licenciado de Derecho por el ITAM, maestro en Administración de Empresas del MIT. Hernán es socio fundador de Angel Ventures, un fondo de capital ángel que ha sido importantísimo para el desarrollo de este sector startup en México. Hernán también ha tenido experiencia importante en la expansión de este grupo hacia Sudamérica. Hernán, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias, Alejandro, por la invitación y encantado de participar. Muchas gracias. Y desde luego también les presento a Álvaro Rodríguez Arregui. Álvaro es cofundador de Ignia en 2007 y creo que voy a evitar contarles muchas cosas del currículum de Álvaro porque me llevará toda la tarde. Pero sin duda son muchísimas cosas que hay que mencionar. De una manera muy, muy importante, su participación en Compartamos, donde fue presidente por muchos años. Álvaro ha sido un emprendedor muy, muy activo.
participa como consejero en muchísimas instituciones, organizaciones. Él es egresado de la licenciatura en Economía del ITAM y tiene un MBA de Harvard, donde debo decir, recientemente Harvard le dio un reconocimiento como uno de sus exalumnos más exitosos. Álvaro, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ti, Alejandro, y gracias al ITAM. Y siempre, aunque no estamos ahí físicamente, pero se siente estar en casa. Así es, gracias. Y finalmente, o como dicen en inglés, last but not least, Eberto Taracena, otro gran emprendedor del ITAM. Eberto, qué gusto, licenciado en Economía del ITAM y maestro también en Administración de Empresas de Harvard. Eberto tiene una actividad brillantísima en el desarrollo de negocios. Quizá me gustaría señalar que él fue el fundador de Metros Cúbicos, una empresa que tuvo un impacto enorme en el mundo de las empresas del Internet. Así que, Eberto, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias también, Dani, por esta invitación. Y bueno, finalmente, ¿quién mejor que para coordinar esta charla que la directora misma de nuestro Epic Lab, quien es realmente la inspiración y el ímpetu detrás de este ejercicio, que es la doctora Daniela Ruiz-Massieu? Daniela es licenciada en Administración del ITAM, tiene una maestría de Stanford y es doctora en negocios por la Universidad de Oklahoma. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber organizado este espléndido panel. Muchísimas gracias. Y si les parece bien, Dani, te dejo que hagas cargo de la conversación y de la mesa. Yo estaré por acá y estaré interviniendo ocasionalmente, pero creo que tú eres la persona indicada para llevarlo. Así que adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación y, bueno, muchas gracias al ITAM por organizar estos seminarios y abrirle el espacio a un tema tan relevante como lo es el emprendimiento en México. Le damos la bienvenida a nuestros 4 participantes, a quienes, bueno, ya presentó el vicerrector y quienes sin duda tienen un papel sumamente relevante en el entorno emprendedor y estoy segura de que nos compartirán una buena perspectiva de lo que está sucediendo actualmente en los ámbitos de capital y emprendimiento en México. Rápidamente les platico sobre la estructura del panel. Abordaremos básicamente 3 temas. En el primer bloque escucharemos el diagnóstico sobre la situación actual del entorno emprendedor. En el segundo bloque platicaremos sobre los retos y oportunidades desde 2 perspectivas. La primera será relacionada a los retos y oportunidades que están enfrentando los emprendedores, pues prácticamente para operar y sobrevivir en este entorno. Y la segunda será sobre el panorama de levantamiento de capital en este entorno de incertidumbre. ¿Qué pueden esperar los emprendedores que están buscando capital emprendedor? Y finalmente, en el tercer bloque, platicaremos sobre cómo pensamos que será el entorno emprendedor en el futuro. Sabemos que habrá cambios profundos y por lo tanto es importante empezar a imaginar cómo será este entorno y cómo deben prepararse, pues no solo los emprendedores, sino todos los actores del ecosistema emprendedor. Estaremos monitoreando las preguntas de la audiencia, espero poderlas incorporar. Les haré preguntas específicas a cada panelista, pero por favor los panelistas se pueden sentir en confianza para interrumpir o complementar a sus colegas. Entonces comenzamos. Leti, me gustaría comenzar contigo y que nos des un poquito de contexto. Primero, ¿qué es capital emprendedor y por qué es importante? ¿Y por qué es importante hablar de emprendedores en este momento? Claro, Dani, muchísimas gracias y pues qué emoción estar con el resto de los panelistas. El mundo está viviendo un momento de incertidumbre extrema, como nunca habíamos visto, y todos estamos teniendo que replantearnos qué hacer, cómo lo vamos a hacer. Y en momentos como este creo que es importante recordar que 80% de las empresas más grandes del mundo se han creado en tiempos de crisis, ¿no? Algunos ejemplos que seguramente les van a sonar conocidos son, por ejemplo, el de FedEx, que se funda en los 70s durante un spike en los precios de petróleo, o el iPod que lanza Steve Jobs un año después de la crisis del .com en 2001, o Asana y Slack, que hoy son herramientas de trabajo que ya prácticamente todo el mundo conoce por tener que hacer trabajo remoto y que fueron fundadas en 2008 y 2009 respectivamente. Y realmente estas crisis lo que hacen es sacar algunas de las características principales de los emprendedores a relucir. Los emprendedores son la clave del emprendimiento y del crecimiento económico en momentos como este. Como decía el vicerrector,
a través de la creatividad y de modelos de negocio innovadores, los emprendedores solucionan problemáticas clave y logran transformar mercados enteros. Por ejemplo, hoy por hoy ya se está empezando a ver que hay una oportunidad importante para empresas que quieran ofrecer soluciones o herramientas de automatización de negocio para nuevos ambientes digitales, todas las que estén abordando temas de trabajo remoto en industrias como las industrias del aprendizaje, en salud, en banca, en consumo, y los emprendedores que logren solucionar estas necesidades y que entiendan cómo van evolucionando las necesidades de los clientes durante la crisis y en la etapa de recuperación. Y aquellos que logren operar de la manera más eficiente van a ser probablemente los ganadores de la nueva normalidad y en adelante. Y si usamos los mercados como referencia, por ejemplo, ya estamos viendo cómo empresas como Coupa, que se enfoca en temas de proveeduría, o Zoom, que estamos usando ahorita mismo, están aguantando e incluso están creciendo durante la crisis y son algunas de las acciones que vemos que se mantienen en bolsa. Y ante este panorama de alto riesgo, pero en donde hay oportunidades muy interesantes y se puede cambiar paradigmas, el capital emprendedor es clave. Y este tipo de capital, que se conoce también como capital de riesgo o venture capital en inglés, es un tipo de financiamiento que permite acelerar el desarrollo de emprendimientos innovadores que tienen alto potencial de crecimiento, pero que, como su nombre lo dice, tienen alto riesgo. Entonces creo que pues, es uno de los mecanismos que van a volverse más relevantes, porque aunque va a haber quizá algo de miedo ante la incertidumbre y se va a querer cuidar mucho más el capital, pues las oportunidades más grandes que van a surgir van a ser de alto riesgo y por lo tanto creo que va a ser un sector de financiamiento clave para poder pues sobrellevar la crisis y sobre todo salir pues ganando. Muchísimas gracias, Leti. Si pasamos ahora a entender un poco el diagnóstico o cómo ven ustedes la situación actual del entorno emprendedor, me gustaría empezar contigo, Álvaro. Bueno, que como ya dijo el vicerrector, tú fundaste IGNIA en el 2007, siendo uno de los primeros fondos de capital emprendedor en México, por lo que obviamente tienes una gran experiencia y has visto la evolución de este entorno a lo largo de los años. Entonces, nos gustaría que nos contaras pues, la evolución que tú has visto en esta industria, de dónde venimos, cómo venía creciendo el tema de financiamiento de capital y emprendedores y cuál es tu diagnóstico de cómo estamos hoy. Seguro, Dani, y mil gracias por la invitación y agradecer a todo el mundo que está participando. Bueno, México sin duda ha tenido una evolución en los últimos 10, 15 años en el entorno emprendedor y en el capital emprendedor, pero yo te diría que el 2019 fue un punto de inflexión importante. En México, primero, llegó tarde a la revolución digital en el mundo por varias razones que no vale la pena entrar ahora, pero llegó con mucha fuerza. Y hoy el mercado de mayor crecimiento de comercio electrónico en el mundo es México. Y esto evidentemente no ha pasado desapercibido de muchos emprendedores y fondos de inversión. Entonces, el 2019 fue el año en que empezaron a entrar inversionistas grandes e importantes a invertir en México. Y la inversión en capital emprendedor en México el año pasado se multiplicó por aproximadamente casi 4 veces. Y entraron nombres pues, como Goldman Sachs. Simplemente Goldman Sachs el año pasado invirtió casi $400 millones en startups en México. Y eso evidentemente pues, le dio un empuje tremendo al ecosistema emprendedor. Y como Goldman Sachs también hay muchos nombres muy conocidos como SoftBank, etcétera, que han hecho inversiones muy importantes empezando el 2019. Entonces, realmente venimos de una situación con mucha fuerza. Evidentemente, esta situación que estamos viviendo y que ya hablaremos, sin duda, detiene un poco este proceso, pero no deja de ser no deja de haber oportunidades increíbles, ¿no? Muchas gracias. Ahora, Eberto, aquí me gustaría más bien que te pongas como la cachucha de emprendedor, como ya lo comentó el vicerrector, tienes una trayectoria importante como emprendedor, fundaste Metros Cúbicos, después fundaste otra empresa de medios, etcétera, y ahora realmente estás también del lado de inversionista. Entonces, tú como emprendedor, ¿qué diagnóstico nos podrías dar de lo que está pasando ahora?
Primero que todo, gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa. Digo, nada más para poner en contexto esto, imaginémonos hace 5 años que el ITAM hubiera tenido una conferencia de emprendedores para emprendedores, hubiera sido imposible. Entonces, creo que este cambio de paradigma es extraordinario y felicidades al ITAM porque demuestra flexibilidad y miras distintas, ¿no? En un mundo que está cambiando con crisis o sin crisis. A ver, el diagnóstico, para ser francos, es que está de la fregada, ¿no? Y déjame profundizar qué significa la fregada. O sea, para aquellos que hemos vivido varias crisis, creo que esta se diferencia de 2 cosas. Uno, la existencia del capital emprendedor per se. O sea, esta es probablemente la primera etapa en México en donde existe capital y empresas invertidas en números relevantes, cosa que no existía probablemente en la crisis del año que enfrentamos en el año 2009 o en la crisis del año 2000-2001. Entonces, ese es un cambio enorme. Segundo cambio que es también extraordinario es que si bien muchas de las crisis que habíamos enfrentado sabíamos que habían alternativas para salir de ellas y podíamos pronosticar que el tipo de curva para salir de estas crisis eran en forma de V, hoy no necesariamente. O sea, lo que hace profundamente desgastante y hablar que es de la fregada como un adjetivo, diría, tímido a lo que está pasando, es que no sabemos exactamente cuál es la profundidad de la caída ni el tiempo relevante para recuperarnos de la caída. Y hacer estimaciones nos llevaría probablemente a otro tipo de panel, más hablar como de perspectivas macroeconómicas o algo por el estilo. O sea, en nuestro caso, creo que el nivel de incertidumbre que estamos viviendo ahora es más profundo que el que yo había visto en crisis pasadas. Pues sí, ya platicaremos sobre las oportunidades que esta incertidumbre también trae, ¿no? Hernán, por último, me gustaría que tú nos dieras un contexto más bien regional. Angel Ventures, pues es parte del Fondo Alianza del Pacífico, entonces también tienes una visión muy buena de lo que pasa en Colombia y Perú, Chile. Si nos puedes contar cómo ves el ecosistema hoy por hoy. Gracias, Dani. Pues mira, la verdad, sumándome al comentario de Berto, pues está fregado, ¿no? Yo creo que es un shock pues de magnitudes que todavía no alcanzamos a visualizar. Claramente, pues, las respuestas de gobierno han sido variados, ¿no? Mientras que Perú y hasta Colombia pidieron un lockdown bastante más rápido, algunos otros países de la región pues van a resentirlo, ¿no? Entonces, esto implica varias cosas, ¿no? O sea, implica que creo que vamos a estar un poco desfasados en esa curva, inclusive entre regiones. Implica que aquella movilidad que había entre capital y startups de un país a otro se va a ver impactado. Si bien el Fondo Alianza del Pacífico, nosotros siempre arrancamos con la tesis de que el gran mercado que todo mundo percibe dentro de Venture Capital en la región claramente es Brasil. Para dar una orden de magnitud, Brasil, si en 2018 se invirtieron cerca de $2 billones, perdón, de $2 billones en toda la región, la primera mitad del 2019 estamos hablando que esos eran $2.6 billones, ¿no? De los cuales más o menos Brasil capturó la mitad, un 25-30% México y también Colombia y algunos otros países, ¿no? Pero lo que nosotros estamos viendo es que hoy más que nunca tenemos que apostar por una integración entre startups en la región. Estamos, la verdad es que entre muchas empresas resolviendo problemas muy comunes. Un problema que se resuelve en Colombia puede ser perfectamente aplicable al contexto mexicano o al contexto peruano. Entonces, estamos viendo cómo muchas empresas ya empiezan inclusive a hablar entre ellas. Creo que vamos a ver una ola interesante de M&A, pues ahora sí que empujado un poquito por la crisis de startups que están en el mismo sector, empezando a ver cómo se unen más entre ellos, ¿no? Y me sumo también que, pues bueno, tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. Lo que bien decía Leti, también lo suscribo. El hecho de que México, pues si se cumplen los pronósticos devastadores de que bajemos un 10% como GDP, eso no implica que no vaya a haber industrias enteras que van a crecer un 50%. Entonces, el hecho de que los emprendedores sean resilientes, el hecho de que los emprendedores pues a veces saben adaptarse bien a estas crisis y que las empresas grandes empiezan a recortar en R&D, en investigación, en marketing, y a sacar un chorro de gente al mercado laboral, también es, pues digamos, una oportunidad para las startups. No sé qué hablaremos más adelante,
Pero bueno, en términos generales, pues creo que la región también está bastante dañada. Hemos visto ya indicios de muchas startups que empiezan a hablar con sus pares entre ellos. Y la verdad es que si ya veníamos de un atraso importante como región, ahorita se está notando más, ¿no? Para darles una idea, en México se invierte cerca del 0.02% del GDP, del Producto Interno Bruto en Venture Capital. Colombia está en 0.03, o sea, está por encima de nosotros, y Chile y Brasil están en 0.06. Entonces, si históricamente ya traemos un atraso, claramente aquí es donde tenemos que dar ese empujón de calidad. De acuerdo, no sé si alguno de los panelistas quisiera comentar un poco más o pasamos al siguiente bloque. Creo que, un resumen sería, nada nuevo, que está difícil, ¿no? Está difícil, sin embargo, hay capital nacional, había capital que había estado llegando internacional de fondos importantes. Y creo que, aquí lo importante es resaltar el tema de que las startups pueden ser pues una vía para el crecimiento de un país, que los emprendedores realmente pueden ayudar a solucionar problemas importantes y que el capital, pues obviamente es necesario para que estas startups puedan lograrlo, ¿no? No sé si alguno tenga alguna otra consideración en este bloque de diagnóstico, algún mensaje que le quieran dejar a la audiencia. Perfecto. Bueno, pasamos ahora al bloque de retos y oportunidades, que es muy importante, y quisiera comenzar con la perspectiva de los emprendedores. Leti, tú también has sido emprendedora, fundaste Máquina, que es un laboratorio de innovación tecnológica. Como ya se había mencionado, eres también emprendedora social. Y me gustaría aquí que Berto y Leti, y obviamente los demás si quieren participar, nos dieran su punto de vista de cuáles son los principales retos y oportunidades para los emprendedores ante esta crisis. Sabemos que hay retos financieros, pero ¿qué otro tipo de retos realmente están enfrentando? ¿Y cuáles serían las maneras en las que los emprendedores pudieran transformar esta incertidumbre en oportunidades? ¿Cómo pueden innovar? ¿Qué se necesita para innovar? Y algunos consejos que les pudieran dar. Claro que sí, Dani. Obviamente todos los emprendedores se están enfrentando a retos operativos y de financiamiento, y más que nunca la frase de cash is king o el efectivo es el rey se va a volver cierta, y se está esperando que las empresas que ya tienen inversión tengan al menos 24 meses de capital, que anticipen el doble de tiempo para levantar, etcétera. Pero a mí me parece que hay dos retos muy importantes. Primero, un reto en cuanto al product market fit, o que realmente entiendas cómo está cambiando el mercado, porque el comportamiento de los clientes está cambiando en el plazo inmediato para enfrentar la cuarentena y estar en su casa y demás, pero va a cambiar también en el mediano y largo plazo, y se va a crear una nueva normalidad en donde hay que entender qué patrones van a cambiar de manera permanente, cuáles son temporales, y cómo vamos a tener que o pivotear y transformar lo que estamos haciendo, o pensar en nuevas oportunidades para poder atender estas nuevas necesidades. Y el segundo tema para mí, el segundo reto clave, es un reto de liderazgo, ¿no? Siempre, una de las características importantes de los emprendedores ha sido que sean buenos líderes. Sin embargo, en los últimos años también pues han habido muchísimos expertos técnicos que a lo mejor no tenían las habilidades de liderazgo, pero que habían podido penetrar el mercado, y creo que crisis como esta pues presentan una oportunidad única para volverte un mejor líder, para entender cuáles son tus valores, cómo puedes ser empático con no solo tus clientes y el mercado y la situación que se está viviendo, sino también con tu equipo, cómo puedes construir una empresa que refleje esos valores y esa cultura para que realmente logre ser exitoso, ¿no? Entonces yo diría, pues los dos retos para mí claves: entender bien cómo está evolucionando el mercado, y cómo eres un líder que comunica, que es transparente, que refleja ciertos valores, y que con eso logra sacar adelante el negocio en un momento como este, o crear y convencer a inversionistas y a socios que se sumen en un momento como el actual. Y si quieres, Berto, platica un poco de los retos y luego ya nos vamos a las oportunidades. A ver,
digo, sin que haya fórmulas, porque es curioso, después de una crisis como esta, hay mucha gente que lo va a hacer mal y de todas maneras va a sobrevivir, y hay gente que lo va a hacer bien y va a morir. Entonces, es bien difícil hablar de fórmulas. En esa lógica, déjame pensar que hay 4 guías o referencias que pueden ayudar al menos como para hacer diseños desde nuestras empresas para mejorar el futuro. Una es el reto de preservación. O sea, ya lo mencionaba Leti, o sea, sobre cualquier otra herramienta, sobre cualquier otra estrategia, sobre cualquier otra iniciativa, hay que preservar la empresa. Y preservar la empresa significa tener los recursos suficientes para hacerla sobrevivir en un horizonte largo, 18 a 24 meses. Entonces, eso creo que está muy por encima de muchas de la retórica que sigue en lo que voy a decir. La segunda es romper las inercias. Ese es el segundo gran reto. O sea, y es curioso, uno pensaría que un emprendedor naturalmente puede romper sus inercias y no es cierto. O sea, pensemos que le hemos estado hablando a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores de una manera, digamos, secuencial a lo largo de los últimos años. Y hoy no tener la flexibilidad para cambiar la manera en que hemos trabajado nos puede matar. O sea, tenemos que ser profundamente conscientes que si no rompemos inercias de la manera en la que trabajamos con clientes, proveedores, colaboradores, etcétera, podemos nosotros ser la clave de la destrucción de nuestro negocio. Tercer tema es flexibilidad. Y flexibilidad significa poder adquirir datos en un entorno cambiante y poder incorporar esos datos en un entorno democrático que nos permita tomar decisiones de manera continua y acelerada. Yo no creo en la lógica de lo que se han llamado cuartos de guerra, prefiero llamarlos cuartos de crisis, porque el cuarto de guerra, y créeme, a ver, yo lo viví en algún momento, probablemente en la crisis del 2001, en donde pensaba que la lógica de cuarto de guerra era un cuarto en donde se diseñaba una serie de iniciativas y el resto de la organización tenía que ser sometido, ¿no? Y no había cuestionamientos, como si fuésemos generales trabajando en un cuarto oscuro y después llevar esto a la tropa y la tropa se calla y obedece. Y no es así. Aquí al revés, los colaboradores, la compañía es un generador de datos constante que nos permite ser sensibles y después flexibles en un entorno que cambia cada semana. Y el último, para mí, direccionalmente, gran reto, es el entorno ético. O sea, la ética entendida como un conjunto de valores que actúa en pro del bien común. O sea, vamos a actuar, muchos vamos a actuar, y es mejor hacerlo con empatía, con honorabilidad, con heroísmo, con sentido de compasión, porque vamos a afectar la vida de muchos y porque vamos a repensar la vida de muchos. Y en esa lógica, sin ética, probablemente podamos sobrevivir, pero no necesariamente sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo en el futuro. Y Dani, si quieres, le entro al lado de las oportunidades. Yo creo que una de los temas que se había mencionado es la adopción tecnológica y la aceleración de la transformación digital y cómo se ha acelerado, ¿no? En el caso de México, yo creo que se aceleró 3 o 5 años, hubo un fast forward, no solo en el número de personas que están interactuando con plataformas digitales, sino también la frecuencia en la que se está usando. Y también, si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, hay una urgencia y un enfoque mucho más apremiantes en el lado de la transformación digital, en muchos casos más por un tema de supervivencia que por un tema de estrategia, pero eso en sí presenta muchísimas oportunidades para trabajar temas de transformación digital con empresas o con clientes y consumidores finales. Vamos a poder ver pues distintas innovaciones en temas de automatización de procesos en distintas industrias, se van a poder ofrecer nuevos tipos de productos y servicios, y Álvaro mencionaba cómo el mercado de e-commerce en México es pues es el mercado que más rápido crece a nivel mundial. También se está viendo cómo se crean muchísimas nuevas tiendas digitales de todo tipo de emprendimientos, micro, pequeñas empresas o también startups que le están entrando a esta vertical. Y si usamos algunas otras geografías como referencia de qué pasa al pasar como esta etapa de confinamiento,
podemos voltear a ver a China, en donde después de que se levantó la contingencia y la cuarentena, se vio cómo bajaron las valuaciones y se estabilizaron las valuaciones, y han habido inversiones significativas en temas como biotech y farmacéutica, en semiconductores, en devices médicos, y sobre todo, por ejemplo, se vio una inversión de $1,000 millones en Yuan Fudao, que es una plataforma de educación digital, que es un claro reflejo de las necesidades nuevas que va a haber en el mercado. El sistema educativo, por ejemplo, en México no estaba listo para todo este cambio, entonces creo que van a haber oportunidades interesantes del lado de la digitalización. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, creo que queda claro que hay oportunidades, pero también muchos retos, y son los emprendedores justamente los que tienen que ser más flexibles, tienen un reto de volverse mejores líderes, romper inercias, incorporar más tecnología, inspirar a sus equipos, pero pues realmente es difícil lograr todo eso, uno, bajo el contexto que estamos viviendo, y dos, con temas de financiamiento, ¿no? Y ahí estaba yo leyendo en el chat, pues justamente pues que un tema que preocupa de manera importante a los emprendedores es el tema de financiamiento, ¿no? Sabemos que las empresas hoy por hoy pues tienen problemas impresionantes de cash flow y de liquidez muy serios, y además son empresas que pues dada su naturaleza de tener que crecer muy rápido, que están enfocadas realmente en escalar y no necesariamente en cuidar su flujo, pues necesitan ese capital para crecer, ¿no? Entonces, sabemos por otro lado que los emprendedores pues no necesariamente tienen acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento, es decir, deuda bancaria o mucho menos deuda pública o el mercado público de capitales, por lo que realmente necesitan tener alternativas de financiamiento como el capital emprendedor, ¿no? Entonces, por ahí en el chat preguntaban, entonces, ¿va a haber más demanda por el capital emprendedor? Los fondos están abiertos a seguir fondeando a este tipo de startups. ¿Hay o no hay financiamiento? Y otra pregunta importante que creo que aquí Hernán y Álvaro nos pueden ayudar muy bien es ¿qué va a pasar con el capital emprendedor? ¿Qué tanto van a cambiar, digamos, la manera en la que construyen o manejan sus portafolios de sus empresas? ¿Cómo ha cambiado el apetito? ¿Y qué tipos de modelo de negocio, que es también otra pregunta del público, qué tipos de modelo de negocio más allá de la digitalización creen que van a ser interesantes en este momento y post-crisis? Álvaro, no sé si quieres empezar. Dani, gracias. A ver, sin duda esta pandemia nos ha hecho que cambien mucho las reglas del juego. Y algo que es importante comunicar o que tengamos un mutuo entendimiento entre nosotros y la audiencia es, nosotros somos una parte de una cadena de valor. Me encantaría poder estar invirtiendo de mi propio bolsillo, pero créanme que no es el caso. Yo invierto el capital de inversionistas institucionales. Y cuando los inversionistas institucionales, por una situación como la que vivimos, cambia su tolerancia al riesgo, cambia sus reglas del juego, pues también tiene que cambiar las nuestras, porque somos parte de esa cadena. Y bueno, es una realidad, ¿no? ¿Y en qué está cambiando? Antes de esta pandemia, mucho de la prioridad era crecimiento. Crecer, crecer, crecer a la costa que sea. Ahora la prioridad es rentabilidad, y lo que le llamarían runway, cuida tu efectivo lo más posible para que tardes lo más posible en tener que levantar capital, ¿no? Esa es 100% una nueva regla del juego, ¿no? Hoy los negocios que se van a tomar prioridad son los que son rentables o tienen probabilidades en rentables. Y para estos, el mercado no está cerrado. Sin duda, todavía ese tipo de negocios siguen teniendo posibilidad de levantar capital, pero sin duda va a bajar el ritmo de inversión.
Y una vez más, porque somos parte de esta cadena y a nosotros nos está llegando menos capital, por lo tanto podemos invertir menos. Y también, cuando te pones en la situación en la que nosotros estamos, en donde empresas que tenemos en el portafolio que tenían la posibilidad de salir a levantar capital con terceros y ahora esa posibilidad se cerró, entonces vamos a enfocar nuestros recursos que nos quedan en seguir apoyando a estas empresas en vez de invertir en una empresa nueva. Entonces, mucho del enfoque de los fondos de inversión está concentrado en nuestro portafolio actual, tanto desde el punto de vista de nuestros recursos financieros, como desde el punto de vista de nuestro talento y recurso humano y el valor agregado, ayudándolos a meternos a la trinchera con ellos, a ver cómo cambiamos el modelo, qué hacemos con el modelo de negocios, justamente para ser mucho más eficientes, lograr rentabilidad lo antes posible, etcétera, etcétera. Ahora, un tema que es muy importante es en momentos como este, es cuando los buenos emprendedores se separan de los extraordinarios. A mí mismo en nuestro portafolio hemos visto cómo unos emprendedores han actuado de manera súper agresiva, súper rápida y sin ningún, vamos, no hay vacas sagradas. Están dispuestos a hacer lo que sea para que sobreviva su negocio. Y hay los que no están tanto dispuestos a esto. Entonces, este es un excelente momento para identificar excelentes emprendedores, ¿no? Y bueno, sin duda, también hay sectores que se van a ver muy afectados negativamente en esta pandemia. Pero también hay sectores que están creciendo de manera extraordinaria. Tenemos una empresa en el portafolio que desde que empezó la pandemia ha crecido 15 veces. Todo lo que es digital, sin duda, se está viendo muy beneficiado. Esta pandemia está siendo un acelerador del futuro y ese acelerador del futuro está haciendo que lo digital, que podíamos haber esperado que llegara en unos 3-5 años, está llegando hoy. Entonces, si tú como emprendedor no tienes una parte muy importante digital a tu negocio, seguramente te la vas a ver muy complicado en poder levantar capital. Déjame interrumpirte rapidísimo antes de que Hernán se sume a esta conversación. Una pregunta rápida del público es, ¿en qué se deben de enfocar más? ¿En cuidar su caja o en cuidar a su gente? Porque no pueden las dos. Mira, sin duda, este es un momento donde también, de igual forma que se van a destacar los emprendedores extraordinarios, también va a destacar tu talento extraordinario. Y es un excelente momento para hacer una evaluación profunda de tu talento. Y si el talento que tienes es el adecuado en estas nuevas reglas del juego o no, y si no es, algunas personas no es el talento adecuado, pues seguramente es gente que vas a tener que dejar ir de tu negocio, y cuida mucho los que tienen el talento que requieren, que necesitas para las nuevas reglas del juego, ¿no? Déjame decir algo, Dani, perdona que me entrometa en esta parte, pero es una fase disyuntiva pensar en la preservación de la empresa o el descuido de la gente. O sea, aquí hay que pensar que estamos en el mismo barco. Yo insisto, creo que un buen emprendedor o un emprendedor extraordinario, como decía Álvaro, tiene que priorizar el sentido de preservación de su empresa, pero no quitándole honor, empatía y solidaridad a su lógica humana o cultura laboral. O sea, ¿qué pasaría si la empresa tiene un discurso y le dice, señores, nos tenemos que reducir el sueldo a 0 si queremos que esta empresa sobreviva los próximos 3 meses? Con eso se rompe la fase disyuntiva de la que estamos hablando. O sea, no tenemos que elegir. O sea, si tuviéramos que elegir, la preservación de la empresa nos obliga a crear un discurso de asimilación del capital humano de la empresa para subirse en la transformación de la empresa en épocas de crisis grave y profunda. O sea, a ver, si se hunde el barco, ¿no? O sea,
no puedo primero pensar en los que se están ahogando. O sea, tengo que pensar en cómo todos de alguna manera construimos y terminamos de construir y de navegar el barco. Entonces, salgamos de la falsa disyuntiva gente versus negocio. Eso no es cierto. Hay que preservar el negocio, hay que convencer a la gente a tomar decisiones profundamente difíciles y que si el barco se destruye, nos destruye a todos. Y que si el barco se salva, también ganamos todos. Muchas gracias. Hernán, cuéntanos un poco tú cómo ves el financiamiento de Venture Capital para emprendedores en esta crisis. Pues mira, antes de nada más de que se me vaya la idea, sumándome a lo de que dice Álvaro y Eberto, coincido, es una plática muy, muy complicada hablar de cultura contra empresa, ¿no? Y si hemos tenido, ahorita que literalmente nos echamos pues, muchísimas llamadas con todo el portafolio, sí hay algunos que decían, oye, es que echar gente va a impactar en la cultura, ¿no? A lo cual pues, nuestra respuesta muy contundente fue, pues si no hay empresa, olvídate de la cultura, pero coincido que también hay ciertos puntos, ¿no? O sea, si tienes que sacrificar los viajes de trabajo, la mesa ping-pong, perfecto, pero claramente la gente es lo que a final de cuentas tiene que hacer, es lo que hace grande una empresa. Y ahí me gustó mucho la respuesta. Una de nuestras empresas hizo un ejercicio bien interesante en donde básicamente ellos mismos se organizaron para una encuesta interna y dijeron qué deberíamos de hacer entre los empleados. Y salieron de ahí 3 propuestas de los propios empleados, poniéndose en los zapatos del empleador, y de las 3 acabaron votando. Y lo que quedaron fue que se iban a bajar el salario entre 30 y 40% los primeros 2 meses, y si las cosas no mejoraban, estaban abiertos a tener una escalera de sacar a los low performers. Entonces, sumando lo que dice Berto, creo que ahí es donde validas y donde todo el mundo alrededor en estos tiempos de crisis, donde realmente se tienen que hacer los líderes, si tienes un ejercicio colectivo de validar lo que tú estás pensando, pero también escuchando a esos stakeholders que son tus empleados, se vuelve súper importante y ahí es donde puedes tener pues buenas herramientas como para negociar y para salvar una empresa, ¿no? En cuanto a cómo vemos el tema de financiamiento, pues bueno, también coincido con Álvaro, ¿no? No tenemos el dinero en el banco, desafortunadamente. Es una cadena, ¿no? Entonces, los fondos de Venture Capital, por eso bien le decimos ecosistema, ¿no? O sea, haz de cuenta que somos como un mojarrón, ¿no? Una mojarra por ahí. Pero arriba de nosotros están los LPs, están las oficinas de familia, las fundaciones, los gobiernos, las AFORES, o sea, hay una serie de gente que invierte. Entonces, en mayor o menor medida, esto es un shock que le pega absolutamente a todos. Y pensando, por ejemplo, en los family offices, tú ponte a pensar en que un inversionista, si yo hoy pido dinero para hacer una inversión, le tengo que pasar la charola a todos mis inversionistas, y tengo algunos inversionistas que es tal vez un individuo que le gusta el tema de Venture Capital. Y lo que me decía es, si te me pides dinero, yo tengo que liquidar posiciones en bolsa para fondearte. Contrato, estoy de acuerdo, lo voy a hacer, ahí estoy para ti. Pero te dice, por favor, que sea estrictamente necesario, ¿no? Claramente hay inversionistas institucionales que te responden de una manera mucho más rápida, tienen seguramente sus colocaciones puntuales, y no tendría ningún problema. Y aquellos que están long México, como las Afores, deberían de tener menos problema, ¿no? Entonces, creo que también va a depender mucho de tu composición de inversionistas dentro de los fondos para ver qué por ciento de instituciones, la composición va a variar muchísimo entre el fondo, ¿no? Entonces, mientras más nacional sea tu base, vas a poder responder mejor. Y un poquito de eso, sí creemos que se va a ver afectada. Creo que ahorita está todavía como demasiado reciente, se está desempolvando. Como en términos generales, lo que yo estoy escuchando y de algunos colegas es, número 1, preservación del portafolio, ¿no? Como bien decía Álvaro, ya tenemos 5, 10, 15 empresas en el portafolio. Primero, haz un assessment real, puntual, a ver qué tan graves están, cuáles valen la pena salvarse y cómo las vamos a salvar. Entonces, yo sí te diría que nuevas inversiones no es que no vaya a haber, pero tiene que darse algo excepcional, ¿no? Y claramente, pues tenemos que también pensar que va a venir un new normal. Todavía no sé cómo venga este normal y en este momento ya podrías pensar cómo cambiar esa estrategia, ¿no? Creo que también una empresa que hoy no tenga un restated plan donde al menos tenga 6 meses de caja
y al menos lo estoy poniendo así como el board de evidencia, la va a tener súper difícil, ¿no? Entonces, para aquellos que ya tengan inversionistas, pues busca una ronda interna, vete a formar por las líneas de crédito, amigos y familia con friendly funds, encuentra una manera, pero yo sí creo que ahorita cash is king sobre todas las cosas, ¿no? Y esto lo estamos viendo no solo en México, sino también Latinoamérica, ¿no? Y claramente, pues todos estos contratos que se vienen y si alguna vez decía, esto es el diablo y los que ahorita, por muy caro que sea un crédito, la vida está hecha de opciones, ¿no? Entonces, es mejor tener una opción cara y que en el momento que tengas que jalar el gatillo, puedas tener una opción a no tenerla. Entonces, yo os invitaría a todos los emprendedores a por lo menos acercarse a esas opciones y si puedes retrasar el jalar el gatillo, hazlo, pero vete preparando por si esto tiene un impacto pues más allá del que ahorita estamos viendo, ¿no? ¿Alguna otra recomendación que le podrían hacer a los emprendedores en temas de levantamiento de capital? A mí déjame hacer una reflexión muy rápida de un artículo que leí hace poco, que se me hizo sumamente interesante de cómo estigmatizar a la industria de venture capital en esta época. Déjame decirte, tuve una plática con un emprendedor hace un par de meses y me acuerdo que estaba hace 3 meses y estábamos en la plática y me decía, mira, soy un banco, ¿no? No era banco, es una fintech que no es lo mismo que un banco, pero bueno, aspiro a ser banco, luego mi evaluación es de $20 millones, y pierdo dinero en cada transacción, ¿no? Esas eran las argumentaciones básicas de la plática que estaba teniendo con él hace 3, 4 meses. Y le dije, oye, se me hace muy poco razonable para el tipo de fondo que somos. Gracias por participar. Y él me dijo, oye, te agradezco el feedback. Yo voy a seguir el modelo de SoftBank para fondearme. Eso me dijo. O sea, lo cual significa que probablemente una parte del ecosistema viene de un nivel de alcoholismo brutal a partir de los excedentes de capital que han habido probablemente en la industria, o al menos de las noticias que parecieran que existe capital en abundancia. O sea, eso digamos como antecedentes. Ahora, desde mi perspectiva, perdón si hago una extensión a mis colegas, entramos en una etapa en donde existía una frase, un acrónimo que se llamaba FOMO, el Fear of Missing Out. Es decir, había tantas oportunidades y tan probablemente relevantes en la mesa que a veces nos daba miedo no entrar o no participar. Y muchos colegas míos, yo incluso, hemos sido parte de algunas decisiones basadas en FOMO. Y ahora se está desarrollando un concepto que es FOLD, que es Fear of Looking Dumb. O sea, miedo a sentirse medio pendejo, ¿no? Y esa lógica cambia todos los criterios de evaluación porque también los fondos están autopreservando. El sentido de preservación no es solamente de las empresas, de los emprendedores. Los que fondeamos las empresas no queremos vernos mal. Y lejos de seguir el espíritu de manada, que en algún momento algunos pudimos seguir o seguimos, etcétera, sin extender esto a todos, obviamente, hoy tenemos que poner reglas mucho más estrictas para relacionarnos con nuestro portafolio, no nada más por el sentido de preservación de nuestro portafolio anterior, de nuestros propios números, sino también porque la escasez de capital lleva una perspectiva personal distinta de los tenedores de capital. Entonces, nos veríamos mal tomando decisiones precipitadas, o sea, tomando decisiones de manada, independientemente del tipo de empresa que estamos evaluando. Entonces, también los periodos de colocación a partir de este FOLD y no FOMO se van a extender profundamente. De acuerdo. Creo que entonces, digo, algo importante de este bloque es, si hay capital, va a ser más estricto la asignación de ese capital y también las empresas tienen que cambiar un poco su enfoque y a lo mejor también los fondos cambiarán su enfoque hacia un poco lo que decía Álvaro, no tanto escalar, sino crecer, a lo mejor no de manera rentable, pero al menos con un flujo
positivo. Y eso es un cambio importante porque, y se ha venido viendo ya que pues muchas empresas o algunos casos como muy sonados donde sus unit economics eran negativos y perdían dinero por cada uno de los servicios, pues no era importante porque estaba creciendo. Y ahora eso pues se va a ver, van a ser un poquito más cautelosos los fondos, ¿cierto? Buenísimo. Totalmente. Sin duda, sin Tuvimos duda. historias supuestamente muy exitosas que recibieron cantidades impresionantes de capital como WeWork, como Uber, como Rappi, que tenían unit economics negativos. Hoy difícilmente vas a encontrar que una empresa con unit economics negativos pueda ser fondeada. Bueno, pues podemos pasar al tercer bloque, que es pues imaginarnos el futuro del entorno emprendedor. Entonces sabemos, como ya habíamos dicho, que va a haber cambios profundos y queremos saber pues cómo nos podemos preparar mejor todos, cómo se pueden preparar mejor los emprendedores. Álvaro, si nos puedes compartir una visión global en cuanto a cómo te imaginas que va a cambiar. Obviamente ya platicaron de algunos, pero a lo mejor otros como cambios en conductas, en las maneras de trabajar, en relacionarnos, en educarnos y en emprender. Sin duda, bueno, como dije hace un rato, esta pandemia es un acelerador del futuro, ¿no? ¿Y a qué me refiero? La persona que se negaba a pagar su cuenta de luz por una plataforma digital, porque te decía, no, yo toda la vida he ido a pagar mi luz al banco y así es como me gusta y me encanta que me den mi ticket y así estoy seguro, pues ahora no le está quedando otra más que pagarlo a través de una plataforma digital. Y seguramente en unos meses va a decir, ¿por qué demonios seguía yendo yo a pagar al banco? O la persona que se negaba a comprar su supermercado a través de alguna plataforma digital porque le gustaba y ahora pues no le está quedando otra más que hacerlo así. Y lo mismo, ¿no? Entonces está habiendo un cambio de conducta de manera muy acelerada. Entonces, para imaginarte el futuro, primero tienes que pensar en cuáles son todos estos cambios de conducta que se están dando y, por lo tanto, cómo va a cambiar mi negocio. Si estás en el negocio inmobiliario, si tú rentas oficinas, pues seguramente esta pandemia va a generar un cambio fundamental en la actitud que tenemos las personas hacia las oficinas. Porque seguramente muchos de nosotros vamos a pensar que pues el tener oficinas pues ya va a ser no necesario o a lo mejor van a necesitar la mitad de metros cuadrados que necesitaban. Entonces, si estás en el negocio de inmobiliario, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a cambiar mi modelo de negocio? Entonces, esto es una gran oportunidad para apretar el botón de reset de tu negocio. Me voy a reimaginar mi negocio de cero. Con las capacidades que tengo, se habló de talento, con el talento que tengo, ¿cómo voy a reimaginar mi negocio? Y desde ese punto de vista, ¿cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo utilizar inteligencia artificial para mis procesos? ¿Cómo puedo utilizar data analytics o análisis de datos para el proceso de tomas de decisiones? ¿Cómo puedo incorporar un canal digital a mi negocio? ¿Cómo puedo ser evidentemente mucho más frugal? Son áreas que tienes que revisitar en tu negocio ante esta nueva realidad. Y un tema súper importante es que vivimos en un México donde tradicionalmente el cliente ha sido muy poco exigente. Y es una realidad. O sea, tú puedes ver marcas americanas y el servicio que te dan cuando estás en Estados Unidos o el servicio que te dan aquí o productos de consumo, la calidad de su producto cuando lo compras allá o la calidad aquí son diferentes. ¿Por qué? Porque somos un cliente poco exigente. Entonces te vas a tener que imaginar un cliente mucho más exigente porque durante muchos meses o años la gente va a tener un presupuesto mucho más apretado y por lo tanto van a cuidar mucho más su dinero y se van a volver un cliente más exigente. Entonces vas a tener que tener si no la tienes ya, vas a tener que cambiar completamente tu cultura hacia una cultura de cliente satisfecho. Yo quiero
que mis clientes me amen y que sientan que no pueden vivir sin mí. Y desafortunadamente, muchas empresas en México no tienen esa cultura. Y es como yo te diría que nos tenemos que imaginar el futuro después de esta pandemia. Muchas gracias, Leti. ¿Cómo te imaginas que vamos a estar en el futuro? Y algunos consejos. Primero del lado de los modelos de negocio, y preguntabas cuáles pueden ser otros modelos de negocio, y ya ahorita Álvaro habló un poco de eso, pero nosotros lo que estamos viendo en nuestro portafolio es que los modelos de software as a service, o que son como de precio escalonado, están teniendo mucho más éxito, y sobre todo, obviamente, cuando se enfocan en verticales que son muy necesarias, como por ejemplo una empresa se enfoca en la parte de recursos humanos y te baja el costo de administración de recursos humanos y de nómina cerca de 40%. Entonces, cualquiera de esos modelos que sean flexibles, que incluso tengan algún modelo freemium en donde empiezas con un número de usuarios gratis y de ahí puedes escalonar, y que te permiten subir o bajar conforme creces o decreces, que te permiten contratarlo un mes y no contratarlo el siguiente, etcétera, creo que van a ser clave. Me parece también que más que nunca el equipo es la parte más importante de cómo se va a hacer también esa evaluación de inversión. Al final del día, cuando se hacen inversiones de capital de riesgo, tienden a ser inversiones en etapas tempranas, en donde lo más importante es el equipo, porque estás financiando una idea. Entonces, si crees que ese equipo va a ser capaz de ser flexible, resiliente y de tener la cultura indicada para sobrevivir en un ambiente tan incierto, pues van a tener mucho mayor potencial. También creo que el tema de diversidad en los equipos es clave. No solo una diversidad de género, porque hay muchísima evidencia que los equipos en donde hay al menos una mujer en el equipo fundador tienden a operar con menos recursos y dar mejores resultados y volverse rentables más rápido. Entonces, tener equipos diversos en género, pero también equipos diversos en experiencia. Esa diversidad de experiencias te va a permitir conectar distintas experiencias o industrias, y así poder realmente pensar en soluciones quizá que se aplican en medicina para una industria totalmente no relacionada, y con eso generar innovación pues más creativa. Y mi consejo final pues sería que en 2008 Sequoia, que es un fondo de capital de riesgo estadounidense muy grande, hablaba de que descansen en paz los buenos tiempos, ¿no? Que ya murieron los buenos tiempos. Y Caterina Fake, otra inversionista, decía que estábamos en la era de las cucarachas. A lo que se refería, y que pienso que hoy aplica más que nunca, es que vamos a enfrentarnos a un tipo de invierno nuclear. Y en ese sentido, mi recomendación para los emprendedores es que actúen como cucarachas, que sean creativos, que se muevan rápido, que se mantengan ágiles y enfocados, y sobre todo que sean muy eficientes con el uso de los recursos y se enfoquen en cómo volverse rentables. Porque quizás si hoy son cucarachas, mañana puedan ser unicornios. Muchas gracias. Y bueno, retomando aquí el tema del equipo y de capital humano, Eberto, ¿qué skills o cuáles son las características de los emprendedores que tú ves importante tanto desde el punto de vista, digamos, como emprendedor, como inversionista, para que puedan pues salir victoriosos de esta crisis? Mira, digo, nada más para hacer una precisión acerca de algunos tipos de empresas. Digo, y esto es evidente, pero no está de más aclararlo. Sí hay empresas de tecnología y hay empresas habilitadas por la tecnología. Creo que muchas de las referencias que estamos haciendo no solamente aplican a empresas puramente tecnológicas, como es el software as a service o empresas de inteligencia artificial, etcétera. Creo que nos estamos refiriendo a empresas, o sea, sí, es un gran sector, muy poderoso, con futuro incierto, pero probablemente sus soluciones van a ser más demandadas ahora que antes. Ahora, toda empresa puede ser habilitada por la tecnología. O sea, la taquería de la esquina, el lugar de manicure y pedicure, etcétera, etcétera. O sea, no hay empresa que hoy no puede ser habilitada en tecnología, incluso en sus procesos más sencillos. Entonces, varios temas. Yo creo que las características de los emprendedores que me ha sorprendido más son aquellos que tienen una empatía profunda con su mercado. O sea, rehacen a su cliente.
Y creo que hoy el cliente, a pesar de la lógica que estamos viviendo, sufre patologías con las que fácilmente nos podemos identificar. Hoy es un cliente que tiene miedo, que está encerrado en su casa, que vive bajo ciertas circunscripciones que limitan sus grados de libertad. O sea, a pesar de la complejidad del entorno, hoy crear un análisis o una psicografía del cliente son las patologías tan profundas las que estamos viviendo que probablemente sea más fácil entenderlo. Pero para eso tenemos que acercarnos al cliente y revisar si nuestro diálogo es empático con el cliente y nuestra lógica de entrega de productos es empática con el cliente. Eso a nivel, digamos, de sensibilidad emprendedora. Ahora, a nivel práctico, y sí reto a muchos emprendedores a hacer el quality check, son dos cosas. ¿Qué procesos están cambiando y cómo está cambiando su organigrama? O sea, es decir, más allá de toda la diatriba que me eché de acerca de entender al cliente y los nuevos tiempos y el futuro y la manga del muerto, hagan el quality check si mis procesos están reinsertando partes de la nueva economía en su quehacer y si mi organigrama está sirviendo esos nuevos procesos. Si mis procesos no se alteran, si mi organigrama es el mismo, no me estoy preparando bien para las circunstancias actuales. Entonces, una es esta empatía con el cliente que parte más de los valores propios de la empresa, pero esto es un caso profundamente práctico. Si no cambiamos el organigrama, probablemente algo estamos haciendo mal. Hernán. Pues mira, creo que es un momento sin precedentes claramente y yo le pediría a los emprendedores que es momento de pedir ayuda y de ayudar. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos invertidos en Urban, ¿no? Pues seguramente las han visto, estas camionetas que andan por toda la ciudad transportando 20 pasajeros, ¿no? Entonces, pues cuando evidentemente se decreta la pandemia y que tantas empresas cierran, pues lo primero que pasó es la gente, no estábamos transportando gente para trabajar. Entonces, junto con Urban y mucho por iniciativa de los chicos de Urban, dijeron, a ver, por una parte, tenemos 300 choferes parados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los podemos poner a trabajar? Ellos están absorbiendo, de hecho, una parte, digamos, del costo para subsidiar a los choferes completamente fuera de contrato, o sea, apelando al tema de empatía que decía Eberto. Pues, por ejemplo, para hospitales, para muchas cosas médicas, estamos transportando pacientes, digamos, gente gratis, ¿no? Y luego se abrieron puertas para trabajar, literalmente quitar los asientos de las camionetas. Y hoy, de las principales cuentas que tenemos los últimos 2 meses son Mercado Libre, Amazon y varios más. Entonces, es una vertical de negocio donde si antes B2C era lo que estábamos haciendo, hoy es B2B, así business to business, lo que estamos desarrollando. Y sí creo firmemente de que si regresamos a un new normal donde implica que la gente regrese a trabajar y donde la propuesta de servicio de Urban sea válida, pues vamos a salir reforzados porque tenemos una nueva vertical. Ahora sí que nos portamos bien y fuimos un buen ciudadano con aquellas personas que lo necesitaban. Fuimos resilientes y muy rápido para ejecutar pedidos de literalmente necesitas que te ayudemos a transportar tu supermercado justo o alguna cosa así. Ahí está Urban para servirte, ¿no? O esto puede ser despensas comunitarias. O sea, el modelo de negocio que teníamos en Urban, que era hacer rutas del punto A al punto B para que la gente fuera tranquila y en paz y con internet, cambió drásticamente de la noche a la mañana y partió más bien del tema de hoy tenemos 300 choferes con 300 camionetas Sprinter, ¿cómo podemos poner este activo a trabajar por el bien de la comunidad, sembrando hacia futuro? Y si nos sale algo del core business, pues maravilloso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aplaudo. Tenemos otra empresa que es líderes en calentadores solares, que se llama Energreen, hizo algo similar. Dijo, tenemos inyectores de plástico, extrujadores y demás, paramos la producción para hacer calentadores solares y ahorita estamos haciendo caretas. Entonces, de la noche a la mañana haciendo caretas, ¿no? Entonces, creo que me gustan esos buenos emprendedores donde lo hacen por un tema de convicción y de ser claramente un buen ciudadano. En cuanto a las tendencias que vamos a ver, interesante, porque también se habla muchas veces que estos temas de venture capital vienen en ciclos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en inversiones pasadas, hicimos algunas inversiones en realidad virtual que no nos fue muy bien. Y dices, híjole, todas aquellas cosas por las cuales en realidad virtual nos fue mal, ahorita sería, imagínate presentarte un concierto de Coldplay
en realidad virtual, ¿no? O sea, seguramente ahorita estás ansioso, entonces, ahorita, o sea, como que de estas cosas vienen ondas, ¿no? Entonces, vale la pena ver algunas de esas cosas que se pusieron de moda en algún momento, cuáles eran esas razones y si esas razones son compatibles con algo que va a migrar hasta ese new normal, pues vale la pena rescatar algunas de esas tendencias, ¿no? Creo que ya lo han dicho mucho, pues telemedicina, además, last mile delivery como Rappi son creo que el low hanging fruit, pero algunas como, de nuevo, realidad virtual, gaming, automatización en todos los sentidos, desde automated cars hasta los robots de Rappi que te van a empezar a entregar o los drones de Amazon, creo que son tendencias que se van a poner interesante. Y una última cosa que hemos visto con mucho interés es, se nos han acercado monstruos de empresas tradicionales que llevan años, que están bastante espantados por no tener capacidades digitales de la noche a la mañana, ¿no? Por ahí anda este meme circulando de quién fue quien efectivamente empujó tus capacidades digitales, ¿no? Y está el CEO, el CTO, sistemas o el COVID. El COVID. Bueno, el COVID está trayendo una nueva realidad. Entonces, todas aquellas empresas que decían, no, es que yo voy de la mano con los grandes developers de centros comerciales y el e-commerce, a mí me hace lo que el viento Juárez y no, sigue siendo chiquito y bueno, voy a probar algo con Mercado Libre. Ahorita se están volcando a startups diciendo, ahora sí tenemos prisa para hacer un deal. Ahora, nuestro mensaje es, pues estamos leyendo esas señales, no vienes a matar víbora en viernes, y si vemos que tenemos una buena posición, pues es lo que le vamos a meter lana para que esté en un buen nivel de jugar a tú, ¿no? Entonces, creo, de nuevo, siempre como emprendedores e inversionistas, creo que siempre tiene que haber algo de positivo en nosotros. Van a haber tiempos muy difíciles, vamos a ver mucho sufrimiento humano, mucho sufrimiento social, ojalá y no se degrade demasiado el entorno social. Creo que los emprendedores que puedan ayudar lo deben de estar haciendo. Y pues bueno, ¿no? Aquí nacimos, aquí vivimos, este es el país que nos tocará sacar adelante y desde la trinchera de fondos y emprendedores, creo que el ecosistema está listo para apoyar esa nueva generación de buenas ideas. Y bueno, apostando porque todo ese mecanismo y toda esa cadena de valor, pues no se rompe y siga apoyando. Muchas gracias, Hernán. Pues creo que ya nos quedan como 6 minutitos. No sé, me gustaría que cada uno de ustedes, algunos chats o varios de los chats lo que piden es, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren emprender hoy? No necesariamente a lo mejor el gran negocio o un startup, digamos, con alto potencial de crecimiento, pero ¿qué consejos le darían a los que quieren convertirse en emprendedores? ¿Quién quiere empezar? Bueno, esta pandemia va a generar muchas nuevas necesidades. Entonces, hay que estar muy pegados a cuáles de esas necesidades se están generando. Digo, un ejemplo burdo es, hace un mes no había necesidad de caretas, ahora hay una gran oportunidad de vender caretas, ¿no? Pero bueno, va a haber muchas de estas cosas que van a surgir, entonces mantén tu oído bien pegado a escuchar esas necesidades. Y la otra es, las empresas van a estar urgidas de volverse más eficientes. Entonces, si tú les llevas cualquier solución que les mejore su posibilidad de ser más eficientes, te van a escuchar. Leti mencionaba, creo que, por ejemplo, si hay empresas que ahora te están ayudando a hacer tu proceso de reclutamiento de manera mucho más eficiente a través de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues muchas empresas gastan dinerales en sus procesos de reclutamiento, ¿no? Bueno, pues si tú haces una solución más eficiente. Entonces, son eficiencias y necesidades básicas, donde van a estar las oportunidades. Gracias. Eberto. Mira, en la crisis del 2009, solo mencionándolo como referencia, a pesar de que es una crisis distinta, la evolución del capital emprendedor fue distinto dependiendo del tamaño de empresa y del tipo de serie de empresa. El dinero para iniciar empresas nuevas, curiosamente, no se redujo en el ciclo del 2008-2009, de hecho creció marginalmente.
a lo largo del año 2008, 2009, 2010, etc. Y ese crecimiento se mantuvo inercialmente a lo largo de mucho tiempo. Por el contrario, las series A, es decir, empresas que ya tienen 3, 4 años, que ya tienen cierta atracción, equipos completos, etc., sí cambió totalmente y se alentaron de manera dramática ese tipo de series o rondas de capital. Entonces, empezar un negocio hoy creo que tiene 2 requisitos. Uno, pensemos que la búsqueda de capital de manera primitiva para iniciar una empresa parte por el contacto, por lo humano. O sea, curiosamente yo hablaba con un emprendedor, le decía, a ver, ya entendí tu empresa, me gusta, pero si no te veo en persona y si no toco tu oficina, probablemente nunca te invierta. O sea, hay una parte de contacto humano cuando uno pone capital sobre algo. Por eso el capital semilla y la idea de originar una empresa todavía se puede mantener a través de amigos, familia o inversionistas relevantes que puedan estar interesados en una idea muy específica. Eso con un toque de realidad bien profundo. Es decir, aquí el break-even point no es algún día, es próximo. El nivel de frugalidad con el que uno tiene que administrar su empresa es inmediato. Los recursos que va a utilizar tienen que ser eficientemente ejercidos y probablemente tengo que ser profundamente sensible de cómo compartir la idea con mis inversionistas de esa etapa. Sigue siendo una etapa que representa una oportunidad extraordinaria para empezar una empresa, pero con criterios de realidad sumamente profundos. Yo quiero resaltar que hay muchos Méxicos, ¿no? Y a veces se nos olvida cuando pensamos en startups que en realidad la diversidad de países que existen dentro de México es enorme y parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, con las emprendedoras de CREA es que 28% perdieron su negocio con la crisis, pero un porcentaje equivalente están creando nuevos negocios a raíz de oportunidades que ven de manera local. Entonces, pues al igual que Álvaro diría, encuentren esas oportunidades. Algunos ejemplos pueden ser en temas de cuidado, ¿no? O sea, ahorita que todo el mundo tuvo que recibir a sus hijos y hacer toda la parte de homeschooling, varias se enfocaron en cómo podían preparar del lado educativo a los hijos de manera virtual para que los papás que estaban ocupados en su propio trabajo no tuvieran que preocuparse porque los niños siguieran adelante con las actividades escolares. Hay 1001 ejemplos de cómo se pueden aprovechar esas oportunidades, pero también se puede empezar pensando en un nicho local y cómo ese podría ser escalable y replicable y que no sea una necesidad de capital gigante al principio, que puedas empezar a generar esas utilidades y esa rentabilidad y de ahí ir creciendo. En mi caso, yo diría que bueno, hay un viejo proverbio chino, ¿no? De que si quieres ir rápido, ve solo y si quieres ir lejos, ve acompañado. Yo aquí hay un llamado súper clave y muy importante a hacer equipo. O sea, creo que es importante que todos los estudiantes y demás salgan de su área de confort. O sea, si eres un administrador y te juntas con tus 3 amigos administradores, perfecto, pero busca esa polinización de idea. Lo que hace el Epic Lab de juntar equipos de la UNAM, del Poli, diferentes escuelas, creo que trae esa polinización que es súper importante en estos momentos, ¿no? Les diría también puntualmente a los que son estudiantes ahorita, tus papás están haciendo un esfuerzo más importante hoy todavía para tenerte en esa escuela. Entonces, hay que aprovechar lo más que se pueda esta oportunidad que hoy tienes un laboratorio muy importante que es el ITAM para probar nuevas ideas, para pensar un poquito como outside the box y demás, ¿no? Busca exalumnos. Aquí tienes 1000 personas que les gusta el tema, ¿no? O que se metieron aquí por equivocación, pero en serio, creo que sobre todo el tema emprendedor y mucho lo que decía Berto, es un tema humano. O sea, a todos nos gusta sentirnos parte de la historia del héroe, a todos nos gusta sentirnos ese pequeño granito de arena de algo que se está construyendo que es más grande que nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando en 2009 creé el Club de Inversionistas, de los primeros que todo el mundo me apuntaba por su currículum y demás, era Berto y Álvaro, ¿no? Y me compré una membresía del Club de Inversionistas con poquito más que una servilleta, ¿no? Porque me eché un buen cuento, porque hacía sentido lo que yo quería hacer, por más difícil que era. Entonces, eso a mí me abrió muchísimo las puertas de que no importa qué tan lejos, qué tan inalcanzables y demás, es un tema humano, ¿no? Entonces, yo te diría, busca un equipo, entiende dónde podrían estar esas oportunidades. Y la última cosa que te diría en cuanto a oportunidades a desarrollar es enamórate del problema que quieres resolver. Los mejores emprendedores que he conocido son los que están más comprometidos con su causa, ¿no? No son aquellos que dicen,
ay, pues a pesar de no tener mascotas, sé que el segmento de pet care está creciendo enormemente, entonces voy a empezar a emprender allá. Un buen emprendedor probablemente tendría 10 perros antes y está enamorado, y a 2 perros les cayó mal la última croqueta que compró y quiere hacer algo. O sea, ese tipo de historias tan básicas a veces son los que los mueve como humanos a hacer esos pequeños cambios que luego tienen esos ripple effects a cambiar algo enorme, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para experimentar. Enamórate del problema que quieres resolver y si resulta ser que estás en un problema que le duele a muchos, vas a encontrar un buen mercado y si tienes tesón, resiliencia, algo de suerte, tampoco hay que desacreditarla, pues creo que vas a acabar siendo una buena empresa. Muchísimas gracias a los 4. Creo que nos dan muchas esperanzas que a pesar de los tiempos difíciles está en nosotros y en cada una de las personas para hacer algo. Y le cedo la palabra al vicerrector para que cierre este panel. Muchas gracias. Gracias, Dani. Realmente poco por agregar. Agradecerles, Leti, Hernán, Álvaro, Berto y Dani, por supuesto. Creo que ha sido un privilegio para todos nosotros poder escuchar puntos de vista tan importantes, tan profundos, de verdad, 4 líderes absolutos en esta industria que es y será tan importante, ¿no? La innovación, el crecimiento económico, sin duda, va a ser una de sus principales fuentes. Tiene que hacer esta creación de nuevas empresas, nuevas ideas. Así que, de verdad, en nombre de toda la comunidad, de las más de 1000 personas que nos siguieron a través de las diversas plataformas, les quiero dar las gracias. Ha sido una tarde inspiradora. Y si me permiten, todos los amigos, miembros de la comunidad que me escuchan, un pequeño comercial, nos hemos ido ya más o menos estableciendo en este horario de lunes y jueves por las tardes para reunirnos por este canal, así que quiero aprovechar para invitarlos. Vamos a tener un panel muy interesante el lunes en un tema muy difícil, muy complicado, que es el tema de seguridad y gobernanza en un ambiente como el que estamos viviendo, los grandes desafíos que se presentan. Así que mis colegas del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, Vidal Romero y Jorge Tello, acompañados de una académica de la London School of Economics, están dando unos puntos de vista no solo sobre México, sino también sobre la región. Así que los esperamos el lunes a las 5. Y bueno, pues no me queda nada más que darle las gracias a todos y dar por terminado este evento. Muchísimas gracias a los panelistas. Qué gusto tenerlos. Gracias.